Vamos a leer rápidamente Marcos capítulo 10 versículos 42 al 56. Para darles un poco de contexto antes de leer, estamos terminando el capítulo 10, termina en el versículo 52, y ustedes notan que el siguiente pasaje, el comienzo del capítulo 11, es la entrada triunfal en Jerusalén. Es decir, que en este pasaje que vamos a tocar hoy, en el ciego Bartimeo, yo he titulado este sermón Sano y Salvo, porque vamos a ver justamente que Bartimeo fue sano y salvo, pero Bartimeo es una figura de cada uno de nosotros, ya lo van a ver por qué, sano y salvo. Entonces, la entrada triunfal es la llegada de Jesús a Jerusalén, en lo que empieza, en el capítulo 11, empieza la semana final de Jesús, la semana final de la pasión. Así que tenemos a Jesús en camino a Jerusalén, se encuentra a Bartimeo en una ciudad particular que ya vamos a hablar, pero está a punto de finalizar el ministerio, ya terminó el ministerio en Galilea, terminó el ministerio en Perea y ahora se dirige todos a Jerusalén con una gran multitud de gente que va a celebrar la Pascua porque Jesús, no por casualidad, murió en la Pascua, sino que Jesús, Juan dice de Jesús que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y Pablo dice de Él, de Jesús, que Jesús es el Cordero Pascual que fue muerto por nosotros. Por lo tanto, Jesús tenía que morir en la Pascua para ser el Cordero que tomó nuestro pecado. Entonces vemos que Jesús antes de la entrada triunfal, se dirige desde el norte de Israel hacia Jerusalén en una entrada al sur, pero que es un ascenso. Por eso que algunos de los salmos son salmos de ascensos. Entonces vemos a Jesús que va caminando y en este pasaje que vamos a leer se encuentra en una ciudad que se llama Jericó. Ustedes conocen Jericó por la caída de las murallas de Jericó, muy famosa, las murallas de Jericó. Pero Jesús va subiendo hacia el sur, entrando hacia Jerusalén, él se encuentra a dos personajes muy importantes. Ustedes noten, por favor, que aquí en Marcos está el ciego Bartimeo, un ciego que se llama Bartimeo. Pero en Lucas, cuando Jesús pasa por Jericó, se encuentra no solo a un ciego, que no se menciona el nombre, sabemos que es Bartimeo por el relato de Marcos, pero seguido al ciego de Jericó está la conversión de Zaqueo. En Jericó encontramos primero a un ciego, que no dice el nombre en Lucas 18, luego en Lucas 19 está Zaqueo. Estos dos personajes de Jericó son muy importantes porque son las dos últimas conversiones que vimos antes de entrar a las dos últimas conversiones que se mencionan en el Evangelio antes de entrar a Jerusalén, donde las dos últimas conversiones, no vimos más conversiones después de Zaqueo y después de Bartimeo, no vimos más conversiones en el relato del Evangelio hasta que llegamos a la cruz, al día final del ministerio mesiánico, donde vemos la conversión casi simultánea del ladrón en la cruz y el centurión romano. Entonces, esto que vamos a ver es el último milagro registrado, donde la fama de Jesús está en su punto más alto. Recién acababa de pasar por Betania, donde Jesús resucitó a Lázaro. Imagínense, la fama de Jesús había recorrido toda la zona y la gente está aclamando a Jesús cada vez más y Jesús es una superestrella del momento. Todo el mundo lo conoce y donde Él llega, multitudes enteras lo arropan y lo rodean para que toque a los niños, para que los bendiga, para que sane enfermos, saque fuera demonios, controla enfermedades. Jesús es el Dios encarnado, es el Mesías esperado, así que es muy reconocido por todo el mundo. Ahora vamos a leer este pasaje y se van a dar cuenta de algo muy particular. Vemos a un ciego, Bartimeo se llama, pero yo quiero que ustedes presten mucha atención que él solo era ciego. Él no era ni sordo, ni mudo, ni paralítico. Y es muy importante que noten esto porque van a ver tres acciones que
dejan ver que él era ciego, no sordo, ni mudo, ni paralítico. ¿Ok? Entonces vamos a ver, esta es la zona donde Jesús, en dos pasajes anteriores, acaba de regañar prácticamente, acaba de regañar a Jacobo y a Juan porque les dice, oye maestro, nosotros queremos que nos cumplas una pequeña petición. Y Jesús le hace esa pregunta en el 10:36, ¿qué quiere que haga por usted? Y Jacobo y Juan vienen y le dicen, nosotros queremos que nos den la mano derecha y la mano izquierda cuando tú estés sentado en el trono. Y Jesús le dice, no. Ustedes no saben qué piden. Estos hombrecitos querían ser elevados, pero esta misma pregunta Jesús se la hace al ciego Bartimeo. Y ya van a ver en qué contexto y cómo termina la historia. Vamos a leer. Vengan conmigo, por favor, Marcos 10, versículos 46 al 52. Llegaron a Jericó y al salir de la ciudad, Jesús iba seguido de sus discípulos y de una gran multitud. Y junto al camino estaba sentado un mendigo llamado Bartimeo, hijo de Timeo, que era ciego. Y cuando éste supo que quien venía era Jesús de Nazaret, oigan esto, cuando Bartimeo supo que quien venía era nada menos y nada más que Jesús de Nazaret, comenzó a gritar. No, él era ciego, no mudo. Comenzó a gritar. Yo quiero que ustedes se imaginen la escena. Cuando éste supo que quien venía era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que callara. Pero él gritaba aún con más fuerza, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y mandó que lo llamaran. Y los que lo llamaron al ciego le dijeron, mucho ánimo, levántate, que Jesús te llama. Y arrojando su capa, el ciego dio un salto y se acercó a Jesús. Y Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego le respondió, Maestro, quiero recobrar la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Es una historia tan linda, que nos recuerda nuestra posición antes de llegar a Cristo. Pero antes de llegar allá, vamos a hablar de tres cosas, justamente. Vamos a hablar del reconocimiento de la necesidad. Vamos a hablar de la muestra de la misericordia. Y vamos a hablar de nuestra identificación con Bartimeo. Repito, el reconocimiento de la necesidad, la muestra de la misericordia y nuestra identificación con Bartimeo. Vamos a ir paso por paso. ¿Quién era Bartimeo? Bueno, lo único que se nos dice del pasaje, en el pasaje de Bartimeo, que él era mendigo y que él era, su nombre Bartimeo, significa hijo de Timeo. No tenemos más información de quién era Timeo, no tenemos más información de quién era su hijo Bartimeo. Lo que sí sabemos es que era ciego y que era mendigo. ¿Por qué era mendigo y ciego? Porque para aquellos días ser ciego, ser paralítico, ser sordo, ser mudo, era una maldición de parte de Dios. Dios los estaba castigando. ¿Recuerdan aquellos amigos de Job que le decían que él tenía que estar así, tenía que haber estado pasando lo que estaba pasando justamente porque Dios lo estaba castigando? Bueno, aquellos días se creía que las enfermedades eran un castigo de parte de Dios. De hecho, ustedes pueden ver en Juan 9 que cuando los discípulos se encuentran un ciego, no este mismo ciego, sino otro ciego, los discípulos preguntan, Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que este naciera ciego?
Entonces, es muy importante que entendamos que la enfermedad ni la pobreza están ligados al pecado. Ciertamente hay unos ejemplos bíblicos que dan a pensar de que la pobreza o la enfermedad están ligadas a un pecado. Pero también es verdad que hay unos ejemplos bíblicos en los que la riqueza o la salud están también vinculadas con pecado o no. Por lo tanto, no se puede trazar una línea para decir que si tú estás en pecado, si tú estás enfermo, estás en pecado, si tú eres pobre porque estás en pecado. No, no se puede decir eso. Ahora, lo que sí se puede decir de Bartimeo es que era un mendigo, era un marginado de la sociedad. Ustedes noten en el versículo 47 que la gente no le prestaba atención. Lo mandaban a callar. En el 48 dice que lo mandaban a callar, lo reprendían. Imagínense un ciego a tientas, donde gritando por la ciudad la gente le daba y le decía, lo apartaba, cállate, como para sacarlo del camino, tumbarlo. Imagínense ese ciego a tientas. Eso es lo que sabemos de Bartimeo. Pero lo que también sabemos es que él conocía de Jesús. Él no conocía a Jesús, él conocía de Jesús. ¿Por qué decimos que él conocía de Jesús? Primero, porque la frase en el versículo 46 dice, cuando supo que quien venía era Jesús de Nazaret, él comenzó a gritar. Ahora, él tenía que haber tenido un conocimiento previo, al menos básico, de acerca de quién era Jesús. ¿Por qué? Porque él lo llamó Hijo de David. Al llamar a Jesús Hijo de David, es el título mesiánico más grande para Jesús, que la gente le asignaba a Jesús. Ustedes no ven que Jesús se autollama Hijo de David, sino que él se llama el Hijo del Hombre. Pero la gente reconocía que el Mesías tenía que venir de David, por aquella bendición de 1 Samuel 7, donde Dios le dio a Moisés la promesa de que uno de los hijos de David, mejor dicho, el hijo de David, se iba a sentar en el trono de Israel para siempre. Y su trono jamás iba a ser conmovido. Por lo tanto, cuando a Jesús lo llaman por su título más grande, mesiánico, Hijo de David, es porque están creyendo que Él es el Mesías esperado. El que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, la simiente de la mujer, la simiente de Abraham, el que venía a cumplir todas las promesas a David, el que iba a cumplir todas las promesas, las profecías mesiánicas. Por lo tanto, cuando este ciego, un marginado de la sociedad, llama a Jesús por este título mesiánico, quiere decir que conocía de Jesús, que era el que estaba haciendo milagros, pero que cumplía todas las características del Mesías esperado. Llamar a Jesús Hijo de David es algo muy grande, muy significativo. No solamente alaba a Jesús llamándolo Hijo de David, reconociendo Jesús como Mesías, sino que también reconoce su necesidad. Bartimeo reconoce su necesidad y él sabe que si alguien podía ayudarlo, eso era Jesús. Ese era Jesús. Bartimeo entiende, y no sabemos si Bartimeo nació ciego o quedó ciego. Lo que sí sabemos es que Bartimeo sabía que Jesús podía ayudarlo. Por eso su respuesta es enfática. ¿Qué quieres que haga por ti? Quiero recobrar la vista. Pero antes lo había llamado, en los versículos anteriores, Hijo de David. Ten misericordia de mí. Es muy importante la postura de Bartimeo, pero eso lo vamos a hablar en el tercer punto. Noten por favor que Bartimeo era ciego, no mudo, porque él empezó a gritar, Hijo de David, Hijo de David. Imagínense la escena. Imagínense la escena. Ustedes están en una de esas plazas de nuestros pueblos, una plaza en, qué sé yo, en Perú, en Colombia, una de esas plazas en Chile, en México, una de esas plazas en El Salvador, en Guatemala, en Dominicana, en Venezuela o en los Estados Unidos, en China, en cualquier lugar. Una de esas plazas públicas donde en los días
de las celebraciones nacionales, de las fiestas, de los feriados nacionales, tal como la Pascua era en aquellos días. Pasa la superestrella del momento que está sanando enfermos, sacando demonios, controlando el mar y el viento, bendiciendo a los niños, sanando a la mujer del flujo de sangre. Y todo el mundo los hostiga a Jesús para tocarlo, para que sane sus enfermedades. Pero hay un ciego que nadie le presta atención, sino que más bien lo desprecian. Y a tientas, con los ojos cerrados, viendo solo velo negro, él empieza a gritar y se para y empieza a dar tumbos, chocando con los árboles o con otra gente y a gritar desesperadamente. Deben haber sido unos gritos espeluznantes, unos gritos desesperantes, unos gritos de socorro, de auxilio, que no salieron de la boca sino del corazón. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, ten misericordia de mí. Imagínense la escena. Pobre hombre, marginado por todo el mundo, tratando de callarlo y chocando con todo el mundo porque no podía ver. El relato de Mateo no da nombre, no dice que es Bartimeo, sino que eran dos ciegos. Eran dos ciegos. Por eso Jesús dice, comparando la salvación, ¿cómo ayudará un ciego a otro ciego? ¿No caerán los dos en un mismo hoyo? Imagínense un ciego, Mateo tendrá que explicar esto algún día, un ciego ayudando a otro ciego y gritando, Hijo de David, ten misericordia de mí. Un ciego ayudando a otro ciego, golpeando con todos los postes de luz, tropezándose con cualquier hueco en la vía, con cualquier tumulto matero, con cualquier arbusto. Debe haber sido una escena muy triste, cuando un marginado por la sociedad, no solamente ciego, sino que intentan quitarlo, intentan callarlo, pero él reconoce su necesidad. Y esta es la única oportunidad, esta es la urgencia, esta es la única oportunidad que yo tengo para conocer a ese que me puede ayudar. Quizás sea la última oportunidad. Así que no puedo escatimar mi reputación, no puedo escatimar que vaya a quedar ronco para la noche o para mañana, no puedo escatimar que vaya a quedar apenado o avergonzado. Yo tengo que dejar la garganta si es necesario para que Jesús me oiga. Así que Bartimeo se desgarganta llamando a Jesús, el Hijo de David, ten misericordia de mí. Él reconoce su necesidad, porque si hay alguien que podía ayudarlo, ese era Jesús. Así que vemos entonces que Jesús muestra misericordia. Jesús muestra misericordia. ¿Saben? Hay alguna gente que dice que los milagros fueron hechos para generar fe. No podemos decir que los milagros fueron hechos para generar fe, porque no todos aquellos que recibieron un milagro que creyeron en Jesús. De hecho, muy pocos creyeron en Jesús. Bartimeo es uno de los muy contados que recibió un milagro y creyó y siguió a Jesús. Por eso yo he titulado este sermón Sano y Salvo. Porque cuando Bartimeo llama a Jesús Hijo de David, él está reconociendo que es el Mesías esperado. Pero Bartimeo era uno que no vivía en Jerusalén, no vivía ni siquiera en la zona donde los judíos consideraban territorio que no fuera gentil, sino que vivía en Jericó. Esta es una zona muy interesante, es una zona de palmas, se llama de hecho la ciudad de las palmas, que está irrigada por muchos manantiales. De allí es que la gente llevaba las palmas a Jerusalén, en el pasaje que viene, para cuando estaba entrando Jesús a la entrada triunfal. Pero Jesús muestra su misericordia, porque cuando todo el mundo estaba rechazando a Bartimeo y a los marginados, vemos en el versículo 49 que Jesús se detuvo. Imagínense la superestrella del momento, todo el mundo lo arropa
y que tú pares una caravana de gente porque hay alguien que está diciendo unas palabras que no todo el mundo dice. Hijo de David, hijo de David, ten misericordia de mí. Y esas palabras llaman demasiada la atención de Jesús. Cuando Jesús oye, ten misericordia de mí, Jesús no puede rechazar. Jesús se detiene. Y Él dice que Él no puede rechazar a nadie que venga a Él. Que todo el que viene a Él no le echa fuera. Que no puede desatender un corazón contrito y humillado. Un corazón que viene pidiendo misericordia. Jesús no lo puede despreciar. Ese es el carácter de Jesús. Jesús tiene misericordia con todos aquellos que vienen a Él. Ahora, ¿cómo hacemos con los textos en Romanos 1, 2 y 3 que dice que no hay nadie que venga a Jesús? En Juan 6 dice que nadie viene a Él si el Padre no le trae. Y en otros textos de la Escritura dicen que no hay justo ni aun uno. No hay nadie que busque a Dios. No hay nadie que haga el bien. Pero es precisamente ahí donde tenemos que valorar el hecho de que Jesús haya tomado la iniciativa de pasar por Jericó para encontrarse no solamente con Bartimeo, sino también con Zaqueo. Porque tuvo que haber pasado suficiente tiempo Jesús en Jericó para al menos pasar una noche para cenar con Zaqueo. Y se detiene ahí y dedica tiempo a estos marginados de la sociedad. Un publicano, un cobrador de impuestos rechazado por todo el mundo, un ciego, un marginado de la sociedad, despreciado por todo el mundo, y dedica tiempo para detenerse, mostrar misericordia, salvarlo y sanarlo. Así que ya vemos entonces el reconocimiento de la necesidad que Bartimeo hizo, la muestra de la misericordia que Jesús se detuvo y le pregunta a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? La misma pregunta que le hicieron Jacobo y Juan en dos pasajes anteriores, que pidieron exaltación, pues ahora Bartimeo pide misericordia. Y Jesús le dice, ok, ¿qué quieres que te haga? Bueno, no le dijo ok. La Biblia no dice ok. Soy yo que estoy diciendo ok. ¿Qué quieres, Bartimeo? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? Cuando Bartimeo sabe que el único que lo puede ayudar es Jesús, lo único que Bartimeo quiere es recobrar la vista. Maestro, yo quiero ver otra vez. Yo quiero disfrutar los colores del arco iris. Yo quiero disfrutar, ver el mar de Galilea cuando está calmo. Yo quiero ver las estrellas en el cielo de noche. Yo quiero ver las flores. Yo quiero ver las estaciones. Yo quiero ver, Señor, la gente, la sonrisa de los niños. Yo quiero ver, Señor, las cosas bonitas de la vida. Yo quiero ver la comida para poder comerla. Yo quiero ver, Señor, todo lo que tú has creado. Yo quiero volver a ver. Imagínense el desespero. Yo quiero ver tu rostro. Si Jesús te dijera a ti, hermano o hermana, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué tú le pedirías? ¿Qué tú le pedirías? Al menos como Bartimeo pudiéramos decir, yo quiero ver tu rostro. Yo quiero ver tu rostro. El día que lleguemos al cielo, algunos andarán buscando por un hijo, por una abuelita, por una mamá, por un papá que se adelantó. Pero nosotros los creyentes quisiéramos ver el rostro de nuestro Señor y que ya nuestra fe se convierta en vista. Ya no creemos solamente por los datos históricos y las evidencias teológicas y por la veracidad de la Escritura, sino que ahora vemos al Señor. No andaremos ya más por fe, sino por vista. ¿Tú no quieres también recobrar la vista? Jesús muestra su misericordia y le devuelve no solamente la vista, sino que le dice una frase muy, pero muy importante, por la cual nosotros preferimos las versiones textuales antes que las versiones dinámicas de la Biblia. Jesús le dice a Bartimeo,
vete, tu fe te ha salvado. Pero en las versiones dinámicas de la Biblia dice, tu fe te ha sanado. Y por eso algunos piensan que la fe tiene poder o que la oración tiene poder. No creemos que ni la fe ni la oración tengan poder. El que tiene poder es Dios, a quien le oramos y en quien creemos. Por eso esta traducción debería decir, como dice en la versión Reina Valera y la contemporánea asiente, tu fe te ha salvado. Porque lo que viene después es que el milagro fue tan obvio que pasan tres cosas. Noten por favor el versículo 52. Enseguida el ciego recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. Y no solamente lo siguió, sino que ahora Bartimeo va con la multitud y va con Jesús a seguir a Jesús. Y algunos historiadores, como Josefo, por ejemplo, y algunos otros historiadores cristianos, cuentan a Bartimeo entre uno de los 120 que estaban en el aposento alto en los días de Hechos. Así que es muy importante que entendamos que Bartimeo no solamente fue sano de la ceguera física, sino que también fue sano de su ceguera espiritual. Y eso nos lleva al tercer punto. ¿Cómo nos identificamos nosotros con Bartimeo el ciego? ¿Cómo podemos aplicar este texto de la Escritura a nosotros aquí y ahora? ¿Qué importancia teológica tiene la conversión y la sanidad de Bartimeo el ciego en nuestros días hoy? Bueno, Bartimeo es la tipificación de la experiencia cristiana por excelencia. Seguramente muy pocos de nosotros éramos ciegos físicamente hablando, pero absolutamente todos nosotros éramos ciegos espiritualmente y no podíamos ver las cosas a menos que el mismo Señor se nos revelara a través de su palabra, que el texto se nos iluminara, que Jesús o alguno de sus comisionados pasara por nuestro Jericó y entendiéramos que estaban hablando de Él y nosotros tuviéramos suficiente fe activada en nuestros corazones de parte de Dios para gritar por salvación desesperado. Yo también te necesito, Jesús, hijo de David. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Nosotros también éramos ciegos espirituales. Nosotros también teníamos una enfermedad por la cual éramos marginados por Dios. Se llama pecado. No el coronavirus. Hay una enfermedad más grave que el coronavirus. Y mata a más personas en el planeta. Y se llama pecado. Así que si nosotros debemos clamar por misericordia, es justamente por clamar a Jesús, el Hijo de David, ten misericordia de mí, porque mis pecados me están llevando rumbo al infierno. Pero cuando nosotros clamamos por misericordia, Él también se detiene. Cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad, Jesús también se detiene y muestra su misericordia. Todo aquel que viene a Cristo, Él no le echa fuera, sino que lo recibe y lo salva. Es verdad que no a todos sana, pero a todos los que vienen a Él, todos, absolutamente todos, pueden estar seguros que Jesús los salva. Paga por sus pecados con creces, limpia su vida, les perdona sus pecados, los coloca en lugares celestiales en Cristo y les da una identidad que para siempre durará por toda la eternidad. Los logros que Cristo hizo por nosotros, por Bartimeo y por ti, amado hermana, son tan impresionantes que jamás cambiarán nuestra posición en Cristo, porque Él murió por nosotros y resucitó para darnos la garantía de que cuando a ti o a mí nos toque, Él ya pagó nuestro precio y Dios tiene nuestra vida en sus manos. Así que en palabras, permítame terminar con esto. Cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad, no antes, cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad, la fe que el Señor nos da se activa para clamar y pedir misericordia al Hijo de David. Ten misericordia de mí. Él se detiene.
Él se detiene y muestra su favor para todos aquellos que piden misericordia. Él nos salva y nos da la misma garantía que le dio a Bartimeo. Tu fe te ha salvado. Y ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, sino que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tú eras un ciego espiritual. Yo era un ciego espiritual. Pero hasta que pudimos ver la gloria de Cristo, hasta que pudimos reconocer nuestra necesidad, el Señor se detuvo, nos salvó y nos ama por toda la eternidad. Pero si tú no has clamado por misericordia al Hijo de David, si tú aún estás en tu ceguera espiritual, por favor reconoce que hay un Jesús o alguno de sus embajadores cerca de ti hablándote de Jesús. Alguien que actúa en el nombre de Jesús, alguien que te predicó de Él, alguien te dijo que Él era el Hijo de David que tú necesitas para tu necesidad particular. Si tú no has clamado por misericordia, te invito a que no tardes más, que no pases de esta noche, cuando tú en tu almohada, en tu aposento, en tu cuarto, ahí solo con Dios, clama por misericordia y grita a voz en cuello, ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia de mí! ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia de mí! Y el Señor se va a detener en tu vida y te va a decir, ¿qué quieres que haga por ti? Y cuando sientas, oigas, sepas que Jesús quiere salvarte, tú dile, perdóname, Señor, perdóname por mis pecados, perdóname por todas mis ofensas. Ayúdame a luchar contra la carne, contra el pecado, contra el mundo. Ayúdame, Señor, porque yo no veía las cosas como antes, pero ahora sé que tú tienes palabras de vida eterna. Que si hay alguien que puede ayudarme para no ir al infierno, sino para ir al cielo y disfrutar por toda la eternidad, Señor, ayúdame porque eres tú. Yo quiero ver tu rostro. Sálvame, Señor. Si tú no has hecho esa oración, si tú no has confiado en Cristo para salvación, no tardes más. Ven a Cristo en arrepentimiento, en fe, y clama por la salvación de tu alma, diciéndole a Jesús, ten misericordia de mí. Pero si tú ya has confiado en Cristo para salvación, hermano, hermana, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Podrá el sol no salir mañana, pero tú jamás podrás perderte. Porque la fe que el Señor te dio es suficiente. Su gracia es suficiente para que no solo te salves, el Señor te salva, el Señor te preserva, sino que también el Señor te santifica. Y tu responsabilidad ahora es ir a decirle a otros Bartimeo de Jesús. En este nuevo año que comienza, ir a otros Bartimeo de tu ciudad, de tu familia, de tus estudios, de tu trabajo. Ir a otros a decirle, cobra ánimo, Jesús te está llamando, suelta tu capa, porque ya no tienes que ser más ciego espiritual. Ya tú no tienes que ser más ciego. Jesús está pasando cerca de ti. Ven a Cristo, que Jesús está pasando por tu Jericó. Hermanos, los dejo con una de las cosas más bonitas que yo he podido saber en mi vida. ¿Saben? Nuestra iglesia se llama Sublime Gracia no por algo casual, sino porque un bandido, un sinvergüenza, un hombre depravado llamado John Newton en los años 1700, el Señor lo rescató y fue un ministro del Evangelio. Era traficante de esclavos. Y este hombre fue convertido por el Señor de una manera pero tan peculiar, que él dejó todo su pecado atrás. Cuando él clamó por misericordia al Hijo de David, el Señor lo transformó de una manera tan poderosa que dejó de ser traficante de esclavos, dejó de ser un hombre promiscuo, dejó de ser un sinvergüenza y ahora comenzó a ser un siervo del Señor.
Pero entre las muchas cosas que hizo John Newton fue escribir un himno, en inglés se llama Amazing Grace, que fue traducido en español como Sublime Gracia. Y por eso nuestra iglesia se llama así. Por el himno de John Newton, que escribió de sí mismo: Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Yo era ciego, mas ahora puedo ver, perdido, y Él me halló. Él era un ciego, tal como tú y como yo antes de Cristo, tal como Bartimeo en este pasaje. Pero Él pudo decir: fui ciego, mas ahora puedo ver, perdido, y Él me halló. ¿Eres tú ciego hoy o ya puedes ver? Ruego a Dios que así como muchos aquí y como muchos Bartimeos puedan dar fe de que el Señor se detiene en tu vida y que la fe que Él nos ha dado nos ha salvado y nos santifica todos los días. Fui ciego, pero ahora puedo ver. Estaba perdido, pero Él me halló. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la bendición de saber de la historia de Bartimeo y cómo nos identificamos cada uno de nosotros. Gracias porque así como Bartimeo, muchos hemos reconocido nuestra necesidad de ti. Un vacío en nuestro corazón que solo tú puedes llenar. Y rogamos que muchos también puedan clamar por misericordia al Hijo de David. Pero también, Señor, rogamos que así como tú te detuviste en nuestras vidas, tú también puedas mostrar misericordia a muchos otros en nuestra ciudad y mucho más allá, que sepamos de conversiones, de bautismos, de reconciliaciones, que hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores puedan venir a la fe y clamar y gritar a voz en cuello: Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, rogamos que la gloria de tu nombre en este nuevo año sea manifiesta y podamos conocer a otros muchos Bartimeos que dejan su ceguera espiritual para venir a ver tu rostro y atesorarte sobre todo y todos, y que puedan amarte sobre todas las cosas, para que juntos algún día podamos ver tu rostro, podamos ver tu gloria en la majestad del cielo y estar contigo admirándonos con nuestros propios ojos espirituales glorificados, renovados, de tu grandeza, de tu majestad, y reconocer tu señorío por toda la eternidad. Te amamos, Señor. Aumenta nuestra fe. Haznos ver tu rostro. Haznos ver tu gloria y venir a ti en arrepentimiento y fe. Te amamos. En el nombre de Jesús.